Hola, yo les voy a hablar acerca del condicionamiento operante y básicamente es una herramienta que se utiliza en el fenómeno del conductismo que toma mucho en cuenta tanto la parte de los reforzadores como de la parte de los castigos. Y un reforzador básicamente sirve para aumentar la conducta del individuo, y estos a su vez se dividen en positivos, que consiste en otorgarle un premio o una palmadita o un reconocimiento a una persona por su buena acción. Y eh, del lado negativo encontramos que es cuando se le quita alguna tarea al individuo que no es muy que no es muy grata para él. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela y debido a nuestro gran desempeño, nuestra maestra o maestro nos quitaban la tarea. Entonces, esa es una manera de motivarnos a que sigamos manteniendo ese ritmo, por una parte. Y por otra parte, encontramos que el castigo sirve para disminuir la conducta que no es muy favorable con las otras personas. Y también estos, como los reforzadores, se dividen en dos partes. Tanto la parte positiva, que consiste en cuando nos presenta, o bueno, cuando al individuo se le presenta una llamada de atención verbal fuerte que le ocasiona cierto tipo de dolor, ya sea físico o e incluso emocional. Y el castigo negativo consiste en que al individuo se le quita algún objeto, llámese por ejemplo un teléfono, que considera de mucho valor y utilidad. Entonces esto le ayudará al individuo a que a que retome y a que haga conciencia para que no vuelva a para que no se vuelva a repetir la misma situación. Dentro del condicionamiento operante, existe una gran variedad de herramientas que nos van a ayudar para poder modificar una conducta. Una de estas herramientas son los castigos. Los castigos exactamente sirven para disminuir una conducta. Dentro de estos mismos existen dos subtipos, el positivo y el negativo. Y ojo, esto no quiere decir que uno sea bueno y sea malo, simplemente son distintos. Por ejemplo, en el castigo positivo tenemos que ponerle a la persona una situación desagradable para que se pueda disminuir una conducta. Un ejemplo sería cuando un niño de primaria es muy travieso o no hace sus tareas, la maestra le pone un reporte o manda un citatorio para sus padres. Si esto funciona, es un castigo positivo. Por el otro lado, en el castigo negativo, se trata de quitarle algo que la persona aprecie para que deje de hacer una conducta. Otra vez volvemos al ejemplo del niño. Supongamos que hay un niño que no está cumpliendo con sus deberes en la escuela. Entonces, la manera de aplicar este castigo es la siguiente. Si él juega mucho videojuegos, se le van a quitar los videojuegos y de esta manera estaríamos aplicando un castigo negativo. En el positivo es agregar algo desagradable, mientras que en este es quitar. Por eso la diferencia. Hola, mi nombre es Anaí y yo les daré una breve introducción sobre lo que es el condicionamiento clásico, o también conocido como pavloviano, gracias a su principal presentador, que es Iván Pavlov, gracias a sus investigaciones sobre el funcionamiento del sistema digestivo. Casualmente, Pavlov no era un psicólogo, sino que era un fisiólogo, pero oportunamente puso una atención en el proceso de condicionamiento a través de la presentación de estímulos y manipulación de respuestas, con los famosos experimentos realizados con los perros. A partir de este descubrimiento, Pavlov profundizó y gracias a esto, pues se realizaron varias
teorías en la psicología. Los términos básicos sobre el condicionamiento clásico pueden agruparse en dos grandes categorías, que es el estímulo y la respuesta. Sin embargo, también es importante recalcar que el ambiente y el estado biológico y emocional influyen mucho en el momento del condicionamiento de una conducta. Mi nombre es Montse León y el día de hoy les voy a estar hablando de uno de los experimentos más importantes del condicionamiento clásico. En resumidas cuentas, el condicionamiento clásico, como ya vimos con mi compañera, son acciones no voluntarias. Son acciones, automáticas que nosotros vamos aprendiendo. Uno de los experimentos más importantes es el experimento de Pavlov junto con el perro. Al principio, Pavlov adoptó una mascota, adoptó un perro, donde comenzó a alimentarlo. Y a él, a la hora de darle comida, comenzaba a salivar gracias al gusto que el alimento le daba al perro. Ya después de algunos días, Pavlov se dio cuenta que el perro no solo salivaba con la comida, sino cada vez que Pavlov entraba en la habitación, comenzaba a salivar el perro, ya que el perro concluyó que cada vez que Pavlov entrara en la habitación, o cada vez que el perro viera a Pavlov, le iba a dar de comer, le iba a dar la comida. Entonces Pavlov se dio cuenta que fue una conducta aprendida, ya que el perro en un principio no sabía qué iba a pasar cuando Pavlov entrara en la habitación, sino lo fue viendo con el paso de los días. Después de esto, Pavlov decidió hacer algo un poco más interesante. Comenzó a poner una barrera entre la comida y el perro para que el perro no pudiera ver la comida, entonces el perro no empezaba a salivar. Pero lo que hizo Pavlov fue que cada vez que le daba la comida, el perro no podía ver a Pavlov, pero una campana sonaba cada vez que la comida entrara en la habitación donde se encontraba el perro. Con el paso del tiempo, el perro comenzó a asociar ese sonido de la campana con que le iban a dar de comer. Entonces, cada vez que el perro escuchaba la campana, pero todavía no veía la comida, el perro comenzaba a salivar, porque para él ya era una respuesta automática el saber que cada vez que sonara la campana, le iban a dar de comer. Entonces el perro comenzaba a salivar. Estas dos son conductas aprendidas y fueron enseñadas, por Pavlov, ya que aprendió que cada vez que Pavlov entraba en la habitación, el perro iba a recibir comida, entonces el perro recibía comida y él salivaba. Luego aprendió que cada vez que sonara la campana, aunque no viera Pavlov, también aprendió que le iban a dar de comer cada que sonara la campana, entonces cada vez que la escuchaba comenzaba a salivar de igual manera. Otro de los experimentos más importantes viene siendo el de Watson junto con el pequeño bebé Albert. Watson quiso demostrar, gracias al experimento de Pavlov, se basó en eso, porque quiso demostrar que nuestras emociones como humanos también son aprendidas, así como nuestras fobias, nuestros gustos y disgustos. Entonces Pavlov comenzó a buscar algún bebé, algún niño pequeño, para poder demostrar que se aprende. Entonces buscó a este niño pequeño y a este bebé, pero que no tuviera ninguna fobia, que se viera que el niño no le tenía miedo a nada, de que se le acercara algún animal o alguna cosa que causara fobia en su mayoría en las personas, y que el niño no reaccionara. Entonces Watson, a la hora de encontrar al pequeño bebé Albert, concluyó en que el niño no tenía fobias. Entonces, pidiéndole permiso a la mamá, obviamente, comenzó a inculcarle la fobia hacia una rata blanca. Al principio, la rata blanca, al acercarse al pequeño bebé, no había reacción. Al bebé le daba igual si estaba cerca o no, y el bebé hasta podía jugar con él. Entonces, lo que hizo Watson fue que cada vez que la rata se comenzara a acercar al niño, se iba a escuchar el martillo golpeando algo muy fuerte. Entonces, cada vez que la rata se acercaba al niño, sonaba ese ruido muy muy fuerte, haciendo que el bebé se asustara. Entonces le enseñó a tenerle miedo a la rata gracias al sonido que daba la campana. Bueno, no sé si era una campana, pero era algún ruido muy muy fuerte. Entonces, este experimento no se pudo concluir, ya que la mamá se preocupó de que le estuvieran inculcando fobias a su hijo. Entonces se lo llevó antes de que Watson le pudiera quitar la fobia o terminar el experimento. Pero concluyendo estos dos experimentos, nos damos cuenta que el condicionamiento clásico es que no todas nuestras reacciones son voluntarias, muchas son involuntarias y muchas son aprendidas como muchas de Y después de que mi compañera les explicó acerca del condicionamiento clásico, yo les daré algunos ejemplos. El primer ejemplo es el timbre del receso. Es así como en los colegios anuncian el receso, y es así cuando los alumnos asocian las sensaciones que experimentan en el receso. El segundo ejemplo es el plato del perro.
que consiste que en donde se deje la comida, con solo aparecer, transmitirá al perro la excitación propia de alimentarse. El tercer ejemplo sería los traumas emocionales. Por ejemplo, en la infancia vivimos algún hecho desagradable en tal parte y después de un tiempo regresamos a ese lugar, lo asociaremos y se sufrirá sensaciones desagradables. El cuarto ejemplo es tomar algo caliente. A menudo es una experiencia que los niños aprenden muy rápidamente para evitar accidentes, asociando el dolor de la quemadura al objeto. El quinto ejemplo es la llegada del profesor al aula de clases. Al percibir los pasos del profesor, los alumnos volverán a sus lugares y asumirán una conducta que han asociado ya a la presencia de la autoridad del profesor. Y el sexto y último ejemplo es el llanto de un bebé. Esto es el mecanismo para llamar atención de la madre y recibir sus efectos o el alimento. Al hacer esto, el bebé, tarde o temprano, asociará el llanto con la presencia paterna. Mi nombre es Astrid y voy a hablarles de los reforzadores. Un reforzador es la probabilidad de que un comportamiento se repita, ya sea con la entrega o la eliminación de estímulos. Hay dos tipos, que es el positivo y el negativo. El positivo es mediante un estímulo motivador, que es cuando una acción deseada se realiza incitando a que se repita. Un ejemplo de esto es cuando un papá le da dulces a su hija por sacar buenas calificaciones, donde los dulces son un reforzadores al estímulo, mientras que la calificación es el comportamiento. Por otra parte, el reforzador negativo es con un estímulo adversivo, que se retira después de un determinado comportamiento, y la probabilidad de que el comportamiento se vuelva a incrementar depende de la eliminación o la evitación de consecuencias negativas. Un ejemplo de esto sería cuando nos mandan a lavar los trastes y nos están como que insiste y insiste y no hacemos caso. Y ya cuando decidimos hacerlo, se podrá decir que ese es nuestro comportamiento, y el evitar el castigo y que nos dejen de insistir sería nuestro comportamiento. Hola, mi nombre es Dayanera y a continuación les diré otros ejemplos sobre el condicionamiento clásico. Uno de ellos sería picar cebolla, que el estímulo incondicionado es cortar la cebolla, la respuesta incondicionada es lagrimear el ojo, el condicionado sería la quimioterapia, la respuesta incondicionada sería náuseas y vómito, el estímulo neutro sería ir al hospital, el estímulo condicionado sería pensar o ir al hospital y la respuesta condicionada sería náuseas y vómitos.